en relación con la pasión de Jesús. Quería tocar un poco particularmente el tema del martirio. Una palabra que nos puede sonar como algo distante, como algo lejano, pero que no es tanto. Yo el otro día decía que, digamos, si uno quiere seguir a Cristo y seguirlo de veras, uno tendría que tener en su alma la disposición para el martirio. Es decir, todo cristiano, todo católico bautizado, confirmado sobre todo, que es el sacramento de la fortaleza cristiana y del testimonio, tendría que estar dispuesto a derramar su sangre por Cristo, tendría que estar dispuesto a eso, ¿no? Lo cual no quiere decir que Dios me lo vaya a pedir. Eso lo decíamos al ponernos en esa disposición de indiferencia ante el Señor, que vale para muchas cosas, ¿no? No puede decir, Señor, acá estoy, lo que vos me pidas, todo lo mío es tuyo. Por ahí el Señor me lo pide, por ahí no. Por ahí me dice, no, tenelo y úsalo bien. Cuando hacemos una reforma de vida, una elección de Estado, uno le puede decir, bueno, Señor, todo lo que tengo es tuyo. Mi vida es para vos. Eso quiere decir que yo le ofrezco un desprendimiento interior. Por ahí el Señor me pide una entrega así más total, o me pide la entrega de esto, de aquello que yo le he ofrecido. Por ahí no, por ahí me dice, bueno, tenelo y usalo para el bien, usalo para bien. Pero ya en disposición lo he hecho. En disposición lo he hecho. Y lo mismo es la disposición interior en el cristiano para el martirio, es decir, para dar la vida por Cristo. Martirio viene la palabra griega, mártir, martirios, que significa testimonio. Es decir, mártir es lo mismo que decir testigo. Entonces aparece esta palabra en el diálogo de Jesús con Pilatos, cuando le dice Cristo, cuando pregunta a Pilatos, ¿tú eres rey? Sí, para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Para dar testimonio de la verdad, y todo el que es de la verdad escucha mi voz. Incluso es probable, en fin, no se sabe bien en qué lengua habló Jesús con Pilatos. Los judíos hablaban el hebreo y el arameo, que era como un dialecto del hebreo. Los romanos latín, no era fácil que el gobernador romano se pusiera a aprender el hebreo, no tenía trato directo. Algunos dicen que la lengua común que se usaba en todas esas zonas, una especie de lengua diplomática entre la cual se entendían la gente de distintas nacionalidades, era el griego koiné, es decir, el griego común, el griego en el cual han sido escritos los evangelios. Es decir, no sería extraño, Cristo por supuesto podía hablar cualquier lengua, pero usaba la costumbre de la zona. No sería extraño que hubieran hablado en griego. Es decir, que cuando Cristo le dice para dar testimonio de la verdad, hubiera pronunciado allí la palabra martirio. Y para dar testimonio de la verdad, lo va a realizar. ¿Cuál es el motivo de la condenación de Cristo? Lo veremos después en la meditación sobre los procesos de Jesús. El motivo de la condenación, cuando todos los falsos testigos no consiguen ponerse de acuerdo, es cuando el sumo sacerdote le pregunta a Cristo en nombre de Dios. Es decir, por más que era un mal sacerdote, era el que tenía el cargo, y lo hace en función del cargo que tenía, de la dignidad que tenía, y lo hace en nombre de Dios, si eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y Cristo le dice, tú lo has dicho, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo. Es decir, Cristo da testimonio de la verdad completa, da testimonio de la verdad de su propia persona, y se presenta no solo como Mesías, sino como Hijo de Dios con las características de la divinidad. Por eso, el sumo sacerdote rasga las vestiduras y dice, ha blasfemado. Y esa es la causa de la condena a muerte de Jesús. Blasfemia. No por haber insultado a Dios, sino por haberse hecho Dios él mismo. Es decir, por dar testimonio de lo que él era, por decir lo que él era. Eso es lo que le cuesta la vida a Cristo. Es dar testimonio de la verdad. Y el martirio es eso, es entregar la vida por la verdad, no por cualquier verdad, sino por la verdad de la fe.
martirio estrictamente, en el sentido en que lo utiliza la Iglesia, es el entregar la vida por Cristo, es decir, ser muerto en odio a la fe. En odio a la fe se puede entender de dos maneras. En odio, Santo Tomás habla pro fide credenda y pro fide agenda. Es decir, para afirmar la verdad misma de la fe que uno cree, es decir, dar testimonio de la verdad, decir las cosas como son, proclamar la verdad, proclamar a Cristo. Los cristianos a los cuales se les pedía en los primeros siglos que echaran incienso a los ídolos y se negaban a adorar dioses falsos y daban testimonio de que eran cristianos, eran mártires, es decir, morían por la fe, morían por aquello que creían, morían por Cristo. Pero existe también el testimonio pro fide agenda, es decir, no tanto por defender una verdad de fe, sino por vivir de acuerdo con la fe. A San Juan el Bautista no lo matan por defender una verdad de fe, sino por defender una conducta moral. El odio que le tiene la mujer esta que lo hace matar, la esposa, es porque San Juan Bautista le echaba en cara a Herodes y le decía, no te es lícito vivir con la mujer de tu hermano. Es decir, no afirmaba una verdad de fe, sino una verdad de conducta. Es decir, por su conducta y por enseñar la conducta, muere y es mártir. Y en muchos otros casos, pensemos en Santa María Goretti, por ejemplo. Santa María Goretti muere por defender su pureza. O sea, no murió, digamos, por una verdad de fe creída. El asesino de Santa María Goretti era católico, digamos, no muy bueno, pero no la mató por odio a la fe, sino porque le pedía una cosa que ella decía, no, eso no puedo, eso es pecado. Y ella se negó por eso, prefirió morir antes que pecar. Entonces dio testimonio de que era capaz de vivir conforme a la fe, de que antes de negar con su conducta la fe, no con la teoría, el otro no le pedía que blasfemara, que renegara de Cristo, antes que renegar con su conducta de la fe, prefería la muerte, y por eso la Iglesia la reconoce como mártir. Es decir, mártir es aquel que es capaz de dar testimonio, es decir, de mantenerse firme o en la verdad de fe o en la verdad de la conducta. Santo Tomás llega a decir por ahí que si uno, por espíritu cristiano, muriera, digamos, por defender una verdad matemática, sería mártir. O sea, no por las matemáticas, ciertamente, sino porque si uno lo quisieran hacer decir que 2 más 2 son 5 en vez de 4, y uno se negara a eso como cristiano, es decir, estaría negando una mentira. Por eso se puede hablar en cierto modo de martirio también en aquel que da su vida por una causa humana, digamos, no directamente por la causa de la fe, pero por una causa humana, qué sé yo, por la verdad, por la justicia, por la familia, por la patria, si uno lo hace como cristiano, es decir, si uno lo hace defendiendo algo que es naturalmente bueno y considerando, digamos, en eso su obligación de cristiano, también de algún modo hay martirio. No es posiblemente el martirio en el sentido estricto que la Iglesia toma para canonizar a un mártir, ¿no es cierto? Y la Iglesia en eso es prudente y busca que no haya ninguna confusión posible. Por eso, en persecuciones modernas como la de México o la de España, la Iglesia beatifica, como beatificó hace poco el Papa, a las carmelitas españolas que murieron mártires, y va a beatificar en México al Padre Pro, que murió mártir. Pero difícilmente la Iglesia beatifica a aquel que murió combatiendo, aun cuando haya sido una causa justa. Los cristeros mexicanos, los católicos que se alzaron en armas para defender su fe, o aquellos que en España lo hicieron también por motivos religiosos, defendiendo su fe y su patria. Evidentemente, en un sentido puro, él murió en el combate, sí, es mártir. Ahora, la Iglesia, para declararlo mártir y para canonizarlo, para santificarlo, prefiere que la cosa sea absolutamente clara, que no haya ninguna posibilidad de mezcla. Pero no está la Iglesia con eso negando que así como en México muchos prefirieron morir antes que renegar de Cristo y fueron muertos por odio a Cristo, sacerdotes como el Padre Pro, laicos, etcétera, lo mismo en España, en un número mucho más grande, que
que fueron muertos por odio a Cristo, hubo otros que fueron muertos mientras defendían en primer lugar a Cristo, el derecho de los católicos a practicar su fe, y enfrentaban a un gobierno tiránico, un gobierno opresor. También allí hay martirio, pero la Iglesia, cuando declara mártir, prefiere que las cosas sean absolutamente claras, es decir, que el motivo religioso, que el motivo de fe aparezca en una gran pureza. El martirio, decíamos ayer, es el acto supremo de la virtud de la caridad. Eso aparece en Cristo. Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que aquel que da la vida por sus amigos. O sea, el amor que se manifiesta concretamente en actos. Yo puedo dar muchas cosas por caridad. Yo puedo por caridad, qué sé yo, dar limosna, es decir, dar a aquel que tiene una necesidad física, una necesidad material. Le puedo dar un pedazo de pan, le puedo dar dinero, le puedo dar ropa, le puedo dar un techo. Yo puedo dar por caridad a aquel que tiene necesidades a lo mejor de otro orden. Puedo dar un consejo, una palabra, una reprensión. Puedo dar mi amistad por caridad. Puedo, qué sé yo, visitar un enfermo, cuidarlo, curarlo, aquel que tiene a lo mejor la herida en su cuerpo. Es un acto de caridad, y todavía más alto, el apostolado, porque a aquel que tiene en su alma la oscuridad del error o la oscuridad del pecado, yo le estoy dando, soy el instrumento de Dios para que llegue a él la gracia de Cristo. Yo puedo dar mis bienes, pero de todos los bienes que puedo dar, el más alto es la vida. Y cuando uno se entrega así, por amor de Cristo, por amor de los demás, por amor del bien común, nadie tiene mayor amor. Es el acto de amor más grande, o sea, más que entregar dinero, más que entregar comida, más que entregar un buen consejo, aquel que entrega la vida. Nadie tiene amor mayor que aquel que da la vida. Cristo. Cristo lo dio. Cristo la entregó. La entregó hasta la última gota de sangre. De tal manera que la Iglesia considera, junto al bautismo de agua, eso aparecía en el Catecismo, el bautismo en el cual el agua bendecida y las palabras del sacerdote lavan los pecados del alma, considera también el bautismo de deseo, es aquel que se está preparando, quisiera recibir el bautismo, pero muere sin haberlo podido recibir. Dios lo perdona por el deseo que tiene del bautismo, pero junto a esto considera también el bautismo de sangre, es decir, el martirio como bautismo de sangre. ¿Por qué? Porque en aquel que entrega su vida por Cristo, aún sin haber sido bautizado, hay un acto de caridad tan grande que lo une de tal manera con la pasión de Cristo que eso alcanza para perdonar los pecados. O sea, hay un amor tan grande que ese amor, con la gracia de Dios, es suficiente para borrar el pecado. Y ese caso pasó durante las persecuciones romanas, pasó incluso en las persecuciones en los martirios de los cristianos del Japón, algunos de los cuales fueron ya canonizados. Recuerdo el caso de un viejo que era catecúmeno hacía muchos años en una misión católica del Japón, pero no le daban el bautismo porque este hombre había adquirido el vicio de fumar opio y lo tenía tan arraigado, digamos, era drogadicto, que no se lo podía quitar, y el misionero le ponía como condición: lo voy a bautizar, pero primero tiene que dejar la droga, si no es inútil que lo bautice. Bueno, cuando llegó el momento de la persecución, este hombre dio testimonio de que era cristiano y murió como mártir. Sin haber sido bautizado, fue bautizado con el bautismo de sangre. Cosa curiosa, no tenía fuerza suficiente para dejar la droga, pero la tuvo para dar la vida por Cristo. Es la gracia particular. Y es también el acto principal de la virtud de la fortaleza. He venido para dar testimonio de la verdad, dice Cristo. La virtud de la fortaleza es aquella virtud que nos lleva a enfrentar el bien arduo, el bien difícil, dice Santo Tomás. Es decir, a hacer el bien, a hacer la obra buena, a enseñar la verdad, a practicar la justicia, cuando eso significa riesgo, y sobre todo cuando significa un riesgo para la vida.
acto supremo es la virtud de la fortaleza. La virtud de la fortaleza es la que puede llevar, qué sé yo, al cristiano a dar la cara como cristiano cuando eso le puede significar un inconveniente, cuando eso le puede significar una persecución. La virtud de la fortaleza es la que lleva al cristiano a enfrentar o afrontar una situación que le significa un sufrimiento o para no pecar, o que le significa un riesgo. Es la que puede llevar a atender a un enfermo gravemente contagioso, movido por caridad cristiana, o movido por el deber profesional en el caso del médico, o para confesarlo en el caso del sacerdote, sabiendo que eso puede significar poner en riesgo la vida. Es decir, la virtud del bien difícil, del bien que va unido con dificultades serias. Y la principal de las dificultades que uno tiene que afrontar es precisamente esta, la de dar la vida. En Cristo se dio en el máximo las dos virtudes, la virtud humana de la fortaleza y la virtud sobrenatural de la caridad, cuando Él da testimonio de la verdad y muere por nosotros. No que nosotros hayamos amado a Dios, dice San Juan, sino que Dios nos amó primero. Aquello que nos dice Cristo que es tan difícil, de amar a los enemigos. No es fácil amar al enemigo. A veces se hace difícil amar incluso a una persona que sin ningún motivo particular nos cayó antipática. Amar al enemigo, es decir, al que es enemigo en serio, no es fácil, pero Cristo nos dio el ejemplo. Es decir, Él nos amó cuando nosotros, por el pecado, nos habíamos vuelto enemigos de Dios. No fue la iniciativa nuestra, fue de Él. Dios nos amó primero. Cuando nosotros por el pecado nos habíamos vuelto enemigos de Dios, Dios nos amó y se hizo hombre y murió en la cruz por nosotros. O sea, dio la vida por nosotros que éramos enemigos para que llegáramos a ser amigos. Y bueno, ese Cristo, que es el primer mártir y el ejemplo de todo mártir, Cristo nos envía. Y como decíamos ayer, en el llamado del Rey y hoy en las dos banderas, ese llamado, esa vocación y esa misión no son fáciles. El Señor nos envía para ayudarlo en la conquista de todo el mundo y todos los hombres. Hechos de los Apóstoles 1:8, palabras antes de la ascensión. Seréis mis testigos hasta los confines de la tierra. En Jerusalén, en la Galilea y hasta los confines de la tierra. Pero ese ser testigos de Cristo, ayudarlo a Cristo a conquistar el mundo, significa estar dispuestos a encontrarnos con lo mismo que se encontró Cristo. Juan 15, 18 al 21. Si el mundo os odia, sabed que a mí me odió primero. Si a mí me persiguieron, también a vosotros os perseguirán. Es decir, estar dispuesto al odio del mundo. Y en la misión de los 12, cuando envía a los apóstoles, Mateo capítulo 10, los advierte bien claramente: mirad que os envío como ovejas en medio de lobos. Versículo 16. Seréis odiados por todos a causa de mi nombre. No está el discípulo por encima de su maestro. Si a mí me persiguieron, también a ustedes los perseguirán. Versículo 28. No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Hay que tener miedo a los que pueden enviar el cuerpo y el alma al infierno. Y también dice, versículo 32, todo aquel que se declare por mí ante los hombres, es decir, que dé testimonio de mí, yo daré testimonio de él delante de mi Padre que está en los cielos. Esto va unido al envío. El cristiano es un llamado, es decir, tiene vocación. Antes de la vocación particular para esto, para el otro, tiene vocación para vivir como cristiano y como hijo de Dios. Pero el cristiano, decíamos, es apóstol por la misma condición de su bautismo. Y más, cuando el bautismo se une a la confirmación, que es el sacramento de la fortaleza, del testimonio, de la firmeza, de la coherencia en la fe y del testimonio de la fe. Y entonces, porque es llamado y porque es enviado a continuar la misión de Cristo, su camino es el de Cristo. El padre Alfredo Sáenz, en su libro sobre el sacerdocio,
in persona Christi, dice, hablando del martirio y de la virtud de la fortaleza, que el estado de persecución es el estado normal para el sacerdote que quiere ser leal a Cristo. Podríamos decir que de alguna manera lo es para el cristiano que quiere ser leal a Cristo. Pensemos que esto por ahí en nuestro siglo nos suena lejano y sin embargo no tendría por qué ser así. Incluso cuando pensamos a veces en las persecuciones, en los mártires, se nos ocurre pensar en cosas lejanas. A lo mejor lo hemos leído, a lo mejor hemos visto en alguna película, hemos leído alguna de aquellas novelas como Quo Vadis, y uno piensa en los mártires y piensa en los mártires de los primeros siglos. Piensa en los mártires que eran martirizados en el Coliseo o en el circo romano, que eran arrojados a los leones, que eran crucificados, que eran martirizados de mil maneras. Uno visita Roma y visita las catacumbas donde se encuentran las tumbas de los mártires, los lugares de martirio de los cristianos. El Papa hace el Vía Crucis con la cruz, los Viernes Santos con la cruz que se encuentra allí en el Coliseo. O sea, un poco como el prototipo de la Iglesia son aquellos mártires de los primeros siglos, aquellos mártires de los 3 primeros siglos antes de que viniera con Constantino la paz constantiniana, es decir, que el Estado permitiera primero y reconociera después la presencia y la legitimidad del cristianismo. Y sin embargo, nuestro siglo no tiene en nada que envidiar a aquellos primeros siglos. O sea, nuestro siglo y nuestro tiempo es un tiempo de mártires. Incluso numéricamente hablando, es un tiempo de mártires. Desde los primeros años de este siglo existe la rebelión de los Bóxers en China, que lleva al martirio de muchos cristianos. Existe persecuciones en distintos países de África, algunos de cuyos mártires ya han sido beatificados o canonizados, hechas por los paganos. En 1917 existe la Revolución Rusa y el martirio de cristianos, en fin, de la Iglesia cismática ortodoxa, pero de la Iglesia católica también en Rusia, sacerdotes, obispos, fieles, por millares. A partir de ahí empieza el comunismo a difundirse por el mundo, como había sido anunciado en Fátima. Rusia expanderá sus errores por el mundo. Existe en la década del 20 la persecución en México, llevada por cierto anarcosocialismo y por la presencia activa de la masonería en el gobierno mexicano, un presidente como Calles que llega a decir yo tengo odio personal contra Cristo. Durante 3 años, cuando la persecución llega al extremo, los católicos se levantan, los cristeros se levantan en armas, resisten en uso del derecho de legítima defensa al gobierno perseguidor, mueren muchos en combate, pero son muchos también los que son martirizados fuera del combate. Luego, en España, son 16 obispos mártires, varios miles entre sacerdotes y religiosos y un número incontable de seglares, muchos de los cuales son directamente asesinados en odio a Cristo. Luego, con la Segunda Guerra Mundial, la extensión del comunismo por toda Europa, la penetración del comunismo en China, en Vietnam, cuando después de la primera etapa el Vietnam queda dividido en 2, el Vietnam del norte, donde estaban los comunistas, y el Vietnam del sur. Cerca de 1 millón de católicos del Vietnam del norte, en general gente de trabajo, campesinos, gente pobre, deja todo lo que tenían, poco o mucho, en general poco, para pasar al Vietnam del sur para poder seguir viviendo de acuerdo con su fe y con su religión. O sea, 1 millón de católicos, y eso en nuestro siglo. Y hoy todos esos católicos están bajo el comunismo. Actualmente, digamos así, hablando de persecución violenta, tal vez de los países comunistas, el que con más fuerza la sigue utilizando es Albania. En Albania se ha dado el caso de sacerdotes que han sido fusilados, ejecutados, por el solo hecho de haber bautizado una criatura, o de familias
que han sido encarceladas e incluso ejecutadas también por haber bautizado a sus hijos o por enseñarles la religión o por haber escondido un sacerdote. El último decreto persecutorio que existe en Albania es de no hace mucho tiempo, yo diría, no sé, si dentro del mes pasado. Es decir, la prohibición de nombres que tengan significado religioso, es decir, de nombres de origen cristiano o de nombres de santos. Eso está prohibido oficialmente, también para los musulmanes en Albania. Y eso no es del siglo III, eso es de nuestro siglo. Y sin embargo, qué enorme diferencia hay entre la actitud que tenían los cristianos en los primeros siglos y la actitud que tenemos los cristianos en este siglo, en frente al problema del martirio, en frente a la iglesia que sufre. O sea, con todo lo que yo me he mencionado así muy al pasar, y se podrían dar otros datos, en nuestro siglo ha habido cientos de miles, y no sería exagerado de hablar de millones de mártires, es decir, de cristianos católicos que han entregado su vida por Cristo y que la siguen entregando. Y sin embargo, sobre eso se tiende un enorme silencio. Muchos de estos datos son desconocidos, empieza en fin. Tal vez se conoce un poco más lo que pasó en España, tal vez. Pero empiecen a hablarle a la gente, por ejemplo, de las persecuciones en México. ¿Y cuántos son los que conocen, digamos, fuera de un ambiente católico que más o menos tenga cierto interés por la historia de la Iglesia o por determinados problemas? ¿Cuánta es la gente que sabría lo que fue la epopeya de los cristeros? En México solamente sacerdotes, murieron 90 y tantos sacerdotes mártires. Muchos laicos que fueron ejecutados a veces con torturas espantosas y en odio a la fe, se los trataba de hacer blasfemar o de renegar. Uno de los gritos de los soldados de las tropas del gobierno en México era "Viva nuestro padre el diablo", así literalmente. Mientras que los cristeros en armas levantaban el estandarte con la Virgen de Guadalupe y el estandarte de Cristo Rey. Y este martirio y la legitimidad de este alzamiento fue reconocido por el Papa Pío XI. ¿Cuántos católicos conocen esos datos? O los datos de los católicos que actualmente, como el caso de Albania, como el caso de la China, como el caso de la Iglesia Ucrania, de la Iglesia Católica Ucrania, que es el número más grande de católicos que existen bajo lo que hoy es Rusia, y que fue oficialmente disuelta en el año 1946 por el gobierno e incorporados por la fuerza a la Iglesia Ortodoxa, es decir, a la Iglesia cismática, que era cómplice y sirviente del gobierno. Ahora, esa es la tensión que hay, el problema por el cual ciertamente no quieren que el Papa vaya a Rusia con motivo del milenario, que no es el milenario de Rusia, sino el milenario de Rus, de la Rus de Kiev, es decir, de Ucrania. Y la Iglesia Católica en Ucrania, que cuenta con varios millones de fieles católicos que siguen siendo fieles, se encuentra en la clandestinidad y en la persecución. Lo mismo que en China, aquellos que son muchos también, que no han querido incorporarse a la iglesia oficial, a la iglesia estatal, a la iglesia patriótica que le llaman. ¿Cuántos son los católicos que conocen estas realidades o que tienen alguna preocupación por estas realidades? En los primeros siglos, los mártires eran objeto de culto. El culto de los santos empieza con el culto de los mártires, ya en las catacumbas. La costumbre de colocar en el ara del altar, ahora se coloca al pie del altar abajo, reliquias de los santos. ¿Por dónde empieza? Empieza porque la iglesia en Roma, las primeras iglesias, celebraban o ponían el altar sobre la tumba del mártir. Después se dio lo de trasladar las reliquias cuando las iglesias crecen y se difunden, pero el altar se edificaba sobre la tumba del mártir, empezando por la iglesia de San Pedro, que está edificada sobre la tumba del apóstol Pedro, o sea, el centro del crucero de la iglesia, la nave en forma de cruz, el centro está sobre la tumba del apóstol Pedro. Y para edificar esa iglesia allí, se edificó en los tiempos de Constantino, significó un trabajo enorme, porque el cementerio donde estaba la tumba de San Pedro, entre las tumbas pobres del cementerio, estaba edificado sobre la ladera de una colina, y hubo que mochar a pala, en ese tiempo no había topadoras ni todas esas cosas, ni dinamita, hubo que mochar la colina, tapar un cementerio, lo cual para los romanos era una barbaridad, para poder edificar la iglesia que tiene su crucero sobre la tumba de
el príncipe de los apóstoles, del primer papa. Es el altar de la confesión, donde el papa celebra la misa en las grandes ceremonias. Está ubicado exactamente sobre la tumba de San Pedro, y uno en alguna de las catacumbas romanas encuentra que uno de los hechos por los cuales se descubrió la tumba de San Pedro era por el amontonamiento de tumbas en esa zona pobre del cementerio. Los católicos de los primeros siglos querían ser enterrados cerca del cuerpo de los mártires. Incluso en alguna de las catacumbas, creo que es en la de San Juan y San Pablo, existe como un enorme pozo, todo lleno de tumbas a los costados. ¿Por qué? Porque allí estaba la tumba de los mártires Juan y Pablo, y los católicos querían estar hasta después de la muerte, que sus cuerpos descansaran cerca de los cuerpos de los mártires. Existía el culto de las reliquias de los mártires también. O sea, no solamente pensando, cuando es una reliquia, una parte del cuerpo, un hueso, no solamente pensando que esto perteneció al cuerpo de fulano de tal como un recuerdo, sino con miras a la resurrección. Es decir, este va a resucitar gloriosamente. Existía, digamos entonces, esa veneración, se encontraba la fuerza en el ejemplo de los mártires, se daba culto a los mártires, son las primeras canonizaciones. Después se empezó a dar culto a los confesores, es decir, aquellos que habían defendido la fe y que a lo mejor por la fe habían sido encarcelados o perseguidos, pero que no habían llegado hasta derramar la sangre. Y luego ya de ahí a las vírgenes, bueno, a todos los otros especies de santos. Eso eran los primeros siglos, cuando se vivía bajo la persecución. En nuestro siglo existe el silencio, existe la indiferencia. Los mártires, es decir, los que dan testimonio, en un mundo como es el nuestro, un mundo hecho a la trenza, hecho al compromiso, hecho a las medias tintas, un mundo hecho a la cobardía, un mundo donde, como decíamos, las verdades duras se tratan de disimular o se tratan de ocultar, el testimonio es algo que duele, es algo que molesta, es algo que resulta incómodo. Y los mártires a veces se transforman en tipos molestos. Como para Herodes era un tipo molesto ese Juan el Bautista que le echaba en cara que no te es lícito vivir con la mujer de tu hermano. San Pablo decía, hablando de que la iglesia es el cuerpo de Cristo, cuando un miembro sufre, todos los otros miembros se preocupan por ese miembro que está sufriendo. Es algo que comprobamos en nuestro propio cuerpo. Si a uno le pisan el dedo gordo del pie, inmediatamente todo tiende hacia ahí, las manos, la vista, todos se preocupan por el miembro. San Pablo lo aplicaba a la iglesia como cuerpo místico de Cristo. ¿Quién sufre que yo no sufra? ¿Quién se alegra que yo no me alegre? Era alegrarse con aquellos que se alegran y sufrir con aquellos que sufren. La preocupación por todas las iglesias tenía San Pablo, y con los medios de comunicación de aquella época, desde una iglesia hacía colectas para enviar a los cristianos que sufrían dificultades en otra iglesia. O sea, existía ese sentido de cuerpo, y en ese cuerpo el miembro más delicado, el miembro sufriente, es el que merece mayor atención. Entonces, debería ser algo verdaderamente escandaloso en nuestro tiempo esa ignorancia, ese silencio sobre la suerte de los mártires, que al hacer que nos falte ese ejemplo, nos crea un cristianismo flojo, un cristianismo cobarde, un cristianismo incapaz de dar la cara, de dar testimonio, porque nos falta ese ejemplo. No es que nos falte, porque lo silenciamos. El cardenal Witzinski, de Polonia, al cual el Papa Juan Pablo II reconoce como su maestro, dijo una vez palabras muy duras sobre esto. No existe la iglesia del silencio, la iglesia del silencio en los países ocupados por el comunismo. Dice, no existe la iglesia del silencio. Lo que existe es la iglesia de los sordos, la iglesia de Occidente. Esas son palabras de ese cardenal Witzinski, al cual el Papa Juan Pablo II, cuando fue coronado Papa, al abrazarlo, le dijo, no estaría este Papa polaco en el trono de San Pedro si no fuera por el testimonio de tu ejemplo. Eso lo dijo Juan Pablo II a Witzinski. Witzinski es el que pronunció esas palabras. Esas palabras. Y lo mismo que en la historia de Vincenti. Vincenti resultó molesto
para muchas personas, incluso para algunos personajes de cierta diplomacia vaticana, que les interesaba llegar a pactos, a arreglos, a acuerdos con el comunismo, y el testimonio de Mindszenty, prisionero, y de Mindszenty exiliado después voluntariamente, lo querían hacer salir de Hungría, lo querían hacer renunciar, y al final él obedeció, solo cuando el Papa se lo pidió. Pero era un personaje molesto, estorbaba para el compromiso, estorbaba para el diálogo. Por eso mismo también otro de los obispos que sufrieron el campo de concentración y la persecución, el cardenal Slipyj de Ucrania, al cual también recibió con honra, con honor Juan Pablo II. Sin embargo, él en algún momento dijo: cuando yo me muera se van a alegrar en dos lugares, dice, en Moscú y aquí, y señaló a alguna oficina de la Santa Sede, no al Papa ciertamente. El mártir, en un mundo de compromiso, en un mundo de cobardía, en un mundo de medias tintas, se transforma en un tipo molesto. Y ese es el problema. El Papa Juan Pablo II lo ha dicho. La Iglesia del Silencio ahora habla por mi voz. Y él en muchas ocasiones ha dicho, o sea, ha ido mucho más allá de lo diplomático, señalando precisamente estas situaciones, como lo viene haciendo desde hace tiempo con la situación de la Iglesia Católica en Ucrania. No se calla sobre eso. Y no ha tenido miedo cuando ha beatificado a las carmelitas españolas martirizadas, o al Padre Pro, o a los mártires que fueron martirizados en la persecución, en las persecuciones en Inglaterra por los anglicanos. No ha tenido miedo ni temor de hacerlo, caiga como caiga. Si se enojan, no importa, los reconoce como lo que son. Esas palabras que mencionábamos hoy, decir la verdad y no preocuparse tanto de cómo vaya a caer, hay que dar testimonio. Esa es la diferencia, del culto a la indiferencia y al silencio. Y a veces, mientras se hace silencio por los mártires verdaderos, nos ponen los falsos mártires o los santones, que han aparecido a veces en los ambientes católicos, los mártires de nuestro tiempo. Es muy respetable la persona que da la vida por una causa, aunque sea una causa equivocada. Es digna de respeto, y es el respeto que, digamos, uno puede tener incluso delante del adversario caído. Pero no confundamos las cosas, y como católico no digamos mártir, qué sé yo, al Che Guevara, o a Camilo Torres, o a John Kennedy, o a tantos otros personajes. Lo que pasa es que tienen buena prensa. En cambio, los mártires verdaderos no tienen buena prensa. Es la gran hipocresía del siglo que vivimos, de este siglo que habla tanto de los derechos humanos y de todas esas cosas. Pero hay algunos que tienen derechos humanos y otros que no tienen derechos humanos, o que no interesan. Depende si interesan para la publicidad o no interesan. Un presunto preso político que a lo mejor es un criminal, es un asesino, es un tipo que ha matado a un montón de gente, se tiene derechos humanos y gente que haga campaña por él. Los niños que mueren abortados, que son mucho más que los muertos de todas las guerras, eso no interesa, no tienen derechos humanos. Incluso cuando algún médico famoso y relacionado con descubrimientos famosos se dedicaba en Inglaterra a hacer experimentos con fetos abortados, cuando alguien le dijo, fetos vivos, o sea, cuando se hace el aborto después de ciertos meses, que se hace el aborto por cesárea, el feto sale necesariamente vivo, y lo utilizaba para experimentos. En algún libro sobre el aborto hay la fotografía de una especie de incubadora, donde un fetito colgando con unos alambres ahí, el médico trabajando sobre eso, ¿no? Cuando alguien le dijo algo, dice, no, dice, la ley permite el aborto, por lo tanto los fetos abortados son material de desecho destinado al incinerador. O sea, ahí no existen derechos humanos. Yo recuerdo, en fin, esto se me quedó grabado, he visto muchas otras después, pero esa se me quedó grabado porque era muy significativa. Una vez que Franco fusiló a 4 o 5 terroristas en España, que habían puesto bombas, eran responsables de muerte de gente y todo, y una campaña internacional impresionante.
Y me acuerdo que el día del fusilamiento, el diario La Razón traía en la primera página, con esos titulares gordos que trae La Razón de Buenos Aires, fueron fusilados los 4 en España. Y en la tercera página traía un recuadrito así, que decía que habían sido liquidadas 2.000 personas en Etiopía, por razones políticas por el gobierno. Es decir, que los 4 terroristas vascos de España interesaban a los señores que promueven los derechos humanos, y los 2.000 negros de Etiopía que se embromen. No eran interesantes, no tenían derechos humanos, entonces a tercera página. A tercera página. Bueno, esa tremenda hipocresía, ¿no es cierto?, que a veces levanta banderas con una cosa, pero que silencia. O una de las tácticas que tiene, una de las tácticas que se utilizan para esto, que es hablar del enemigo que no existe. Ellos que siguen hablando todavía de los campos de concentración nazis donde gasean millones de judíos, lo cual, más o menos real, más o menos exagerado, bueno, fenómeno, pero esos campos ya no existen desde hace unos cuantos años. Pero siguen hablando de esos campos, en cambio no hablan de todos los campos de concentración que sí existen actualmente en Camboya o en el Vietnam o en la China o en Siberia, donde se están pudriendo actualmente millones de tipos. O sea, pero eso no, seguimos hablando de los campos de concentración que hubo hace 50 o 40 años atrás, pero para no mencionar a los que actualmente hay. La hipocresía en el manejo de los medios. Y bueno, y dentro de eso, los que no interesan son esos católicos perseguidos. Los que no interesan es ese sacerdote que es ejecutado en Albania por bautizar a una criatura. Lo que no interesa es ese sacerdote que en Yugoslavia le prende fuego un grupo de jóvenes comunistas, no hace tantos años tampoco. Lo que no interesa es esos católicos que son encarcelados o perseguidos por su fe. El silencio y el reemplazo por los falsos mártires. Martirio es testimonio, y hay un triple nivel de testimonio que tiene que dar el cristiano. Es el testimonio de la palabra, el testimonio de la conducta y el testimonio de la sangre. El testimonio ordinario son los 2 primeros. Tenemos que ser testigos de Cristo con nuestra palabra. Es decir, no tener vergüenza de hablar, no tener vergüenza de proclamarnos cristianos, no callarnos, no ser cómplices de la mentira, no ser cómplices de un error cuando ese error se enseña en público, no ser cómplices cuando se habla mal de un ausente, no ser cómplices cuando una conversación se rebaja a niveles inmundos. Saber hablar, saber dar testimonio, no tener vergüenza. ¿De qué manera a veces esa falsa vergüenza, ese respeto humano nos aplasta, nos hace callarnos? Pero el testimonio de la palabra, el testimonio del Evangelio, el testimonio de Cristo, tiene que ser apoyado, como lo decíamos ayer, con el testimonio de la conducta. Ya tenemos demasiadas palabras y la gente no cree más las palabras. El testimonio de la palabra, si no es apoyado con el de la conducta, con el ejemplo, con el testimonio de vida cristiana, sirve para muy poco, no es del todo creíble. Es necesario, pero tiene que ser acompañado por lo otro. Lo que hace falta es el ejemplo como el de ese jefe que es Cristo, que no dice animémonos y vayan, sino que Él es el primero que da testimonio con la palabra y con la vida y con la sangre. El testimonio de la palabra significa muchas veces el estar dispuesto a no hablar conforme al mundo, la frase que citábamos del Papa. A no ser rebaño, a no ser carneros, a no dejarnos llevar por las opiniones comunes, por las opiniones prefabricadas, por lo que opina la mayoría, no estar dispuestos a seguir la corriente, a dejarnos llevar por la corriente, por la moda, por lo que hoy se usa, por lo que hoy se estila, si eso no está conforme con nuestra fe, con nuestra moral, con nuestra condición de cristianos. El testimonio de la conducta se relaciona con esto. Es actuar en coherencia con nuestra fe, aunque eso significa que el mundo que nos rodea no nos entiende, nos mira como bichos raros, es decir, no actuar mundanamente, tomando la palabra mundo sobre todo en el sentido negativo que tiene el Evangelio de San Juan,
el mundo como lugar del pecado, el mundo como enemigo de Cristo. Ser capaces de nadar contra la corriente, de decir que no donde todo el mundo agacha la cabeza y dice que sí. No vamos a ser juzgados en patota, decíamos en grupo. A cada uno de nosotros Dios le va a pedir la cuenta de sus actos. Y en el momento en que Dios me pida cuenta de mis actos, yo no lo voy a poder, no voy a escapar de la cosa diciéndole, pero Señor, todo el mundo lo hacía. Sí, todo el mundo, pero vos no tenías que hacerlo, tenías conciencia de que no. Para este testimonio tenemos que estar dispuestos, para el de la palabra y el de la conducta. Dios lo pide ciertamente a cada uno de nosotros. El otro es el testimonio de la sangre, es decir, dar la vida, derramar la sangre. Eso es extraordinario. No sabemos si Dios a alguno de nosotros lo pedirá. Pero dice Santo Tomás que tiene que estar virtualmente en el corazón del cristiano, es decir, como disposición. Yo daría mi vida por Cristo y la daría con alegría si el Señor me lo pidiera en algún momento. Las circunstancias no dependen de mí, dependen de Él, pero la disposición interior sí. Y si miramos hacia el Señor crucificado, Él nos amó por encima de todas las cosas hasta dar la vida. Nuestra respuesta tendría que llegar hasta esa disposición. Enfrente, por último, este triple testimonio que tenemos que dar, el de la palabra, el de la conducta como cosa ordinaria y la disposición para el testimonio de la sangre, también pueden darse un triple nivel de persecución. Hay un primer nivel de persecución que es el nivel de persecución con la palabra que miente, con la palabra que calumnia, con la palabra que se burla, con la palabra que desprestigia, con la palabra que ensucia. Uno puede ser perseguido de esta manera, si su testimonio como cristiano molesta en el ambiente donde uno actúa. Es la crítica, es la calumnia, es la cosa baja, la cosa sucia, es la burla, es el desprestigio. Hay mucho de esto en este momento y en muchos medios de comunicación y que apuntan muy particularmente a nuestra iglesia. Ya hace algunos años que hay todo un trabajo en ese sentido de ensuciar, de pervertir, de desprestigiar, toda una serie de revistas, que sé yo, por el estilo del periodista, de humor, de muchas otras, al fin algunas ni siquiera gusta nombrarlas, pero tienen particularmente puesto su acento y su mira en la iglesia, en las cosas de la iglesia, en las cosas de Dios, en las cosas santas, para rebajarlas con un humor corrompido, para ensuciarlas, para calumniarlas. La persecución de la palabra, después la persecución de los hechos, es decir, de la discriminación, de la cárcel, del ser dejado de lado, del perder el puesto. Esto en este sentido se ha afinado mucho el marxismo, salvo en países actualmente como Albania, pero se ha afinado mucho. O sea, a veces hay una persecución que es hipócrita. Se han dado cuenta que con la persecución violenta pasa aquello que decía Tertuliano en los primeros siglos. La sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Y a veces se prefiere reemplazar la persecución abierta, la persecución que lleva a quitar la vida, por la persecución hipócrita, por la persecución solapada. Cuando el cardenal Mindszenty se lo condena, no se lo condena por ser cardenal de la Iglesia Católica, por dar testimonio de la fe. Se lo condena con acusaciones falsas donde lo acusaban de contrabando de divisas y de estar conspirando para restablecer la monarquía en Austria-Hungría. O sea, esa es la persecución hipócrita. En Polonia, estaba leyendo el otro día que en un año se edificaron como 1000 iglesias y capillas nuevas y se ordenaron como 1000 sacerdotes. La sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Pero en muchas partes, ¿cómo es el proceso para la edificación de una iglesia en Polonia? Se hace un barrio nuevo, lo hace incluso el Estado. O sea, allá la empresa privada no funciona mucho. Lo hace el Estado. Cuando está el barrio, la gente dice, queremos la iglesia. Y ahí empieza el tira y afloja. El gobierno no quiere la iglesia en el centro, la gente lo quiere. Entonces, bueno, ¿quieren la iglesia? Bueno, tienen que firmar un petitorio para que se haga la iglesia. Pero ese petitorio tienen que firmarlo 100 padres de familia. Ojo, no 100 firmas, 100 padres de familia. ¿Por qué? Porque el padre de familia es un más delicado, es más lesionable.
Si firman ahí 100 viejitas jubiladas y que ya les falta poco para pasar del otro lado, el gobierno no sabe qué hacer. No las va a matar, no las va a meter en la cárcel, ¿no? Pero 100 padres de familia sí, y aparecen los 100 padres de familia en el barrio y firman. Y después se hace la iglesia. Pero ¿qué pasa? El que firmó quedó fichado. Y si en la fábrica alguien tiene que ascender un puesto, no va a ser ese padre de familia, que a lo mejor profesionalmente es más capaz, pero firmó. Y así, para este puesto, no, firmó. O sea, esa es la persecución, digamos, hipócrita, la persecución solapada. Y esa persecución a veces es tanto más difícil de sostener que la persecución abierta. Está el otro nivel, que es el de la sangre, pero como digo, a veces se tiende a utilizarlo menos, tal vez por las consecuencias que tiene, porque es semilla de nuevos cristianos. No sabemos si algún día Dios nos pedirá el testimonio de la sangre, pero el otro sí, el de la palabra y la conducta, lo pide. Y si estamos dispuestos a ese testimonio de la palabra y la conducta, también tenemos que estar dispuestos a sufrir el ataque o la persecución de la palabra y de los hechos. Hay dos formas de dar la vida por Cristo. Uno puede dar la vida por Cristo en un momento, en un acto de heroísmo, sufriendo el martirio. Eso, lo repito, a lo mejor a algunos se lo pide. Todos tendríamos que estar dispuestos, pero ciertamente el Señor nos pide dar la vida, y darla de otra forma, que es dar la vida en la fidelidad de cada minuto, en la fidelidad de cada día, en el cumplimiento de nuestro deber como hombres y como cristianos, en el trabajo, en la familia, en el estudio, en el deber de Estado, en nuestra misión, en el apostolado, en la conquista del reino. Y esa fidelidad de cada día a veces no es fácil, no es técnicamente martirio, pero a veces es un poquitito como un pequeño martirio. Sobre todo eso nos cuesta más a los hombres, a los varones. El hombre está más hecho para el acto de heroísmo, para el gesto de heroísmo, en el cual, pum, se larga de una vez para siempre. La mujer está hecha más para el heroísmo pasivo, para el heroísmo a largo tiempo. Es más fácil que una mujer pueda vivir durante 40 años cuidando a un marido enfermo, a un marido inválido. Tiene más fortaleza la mujer para eso que la fortaleza que tiene el varón. El varón puede hacer cosas, qué sé yo, como, no sé, largarse en medio de un río para salvar a una criatura que se ahoga, o largarse en un avión contra una fragata inglesa en las Malvinas. O sea, ese es el heroísmo más propio del varón, el heroísmo de un acto. Bueno, me juego el todo por el todo, ¡bum!, ahí va. Pero en cambio somos más difíciles para el heroísmo constante, persistente, de fidelidad, de aguantar, de seguir adelante, del trabajo a largo plazo. Si queremos reunir gente, bueno, vamos a hacer esto, tenemos que organizar acá, qué sé yo, una gran fiesta patronal para esto, para otro, pues uno empieza a buscar y encuentra montones de gente que colabora. Pero si uno dice, tenemos que organizar, qué sé yo, un centro de estudios para formar gente a largo plazo, eso, no, todas las semanas hay que ir, ufa. O sea, nos cuesta a veces esa fidelidad, esa entrega constante, esa entrega silenciosa, esa entrega de la cosa despacio, despacio, despacio. A lo mejor preferiríamos que la cosa de una vez, así, de una vez por todas, en un golpe, en un acto, en un hecho. Eso lo puede pedir el Señor, pero lo que ciertamente nos pide es lo otro. Ese testimonio que puede ser callado, que puede ser silencioso, constante, a largo plazo, contra la corriente, difícil, sujeto a incomprensiones, heroico. Bueno, eso está dentro del llamado del Rey.